Buen día con todos. En este primer taller nutricional vamos a repasar algunos conceptos que vimos anteriormente y vamos a hablar sobre los carbohidratos, los tipos de carbohidratos. Hay que recordar que existen tres grupos grandes de alimentos: los carbohidratos o hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Estos tres grupos de alimentos nos van a proporcionar energía. Adicionalmente contamos con las vitaminas y minerales que nos ayudan a llevar a cabo algunas reacciones en el cuerpo. Nos participan del metabolismo como cofactores y nos ayudan a poder respirar, a producir enzimas de digestión, a formar tejidos, órganos, a convertir carbohidratos, etc. Entonces, los hidratos de carbono o carbohidratos van a ser los azúcares, almidones y fibras que se van a encontrar en alimentos como frutas, granos, verduras y productos lácteos. Van a constituir la mejor fuente de energía para poder crecer, mantener, realizar nuestra actividad física y mental diaria. Las grasas son otro tipo de alimentos que vamos a obtener de alimentos de origen animal o vegetal. Van a estar compuestas por ácidos grasos y nos van a proporcionar energía y también nos ayudan a formar una capa bajo la piel para conservar y dar calor corporal. Cuando hay un exceso de estas grasas, se pueden almacenar también en otras partes de nuestro cuerpo. Las proteínas están presentes en alimentos de origen animal como carnes rojas y blancas, la leche y sus derivados, el huevo y los mariscos. También en algunos vegetales, como leguminosas, cereales, frutos secos y semillas. Son fundamentales para el funcionamiento y estructura de las células y tejidos y favorecen la producción de hormonas y otras sustancias químicas. Adicional a estos alimentos tenemos las vitaminas y minerales. Las vitaminas ayudan a realizar funciones en nuestro cuerpo, para respirar, formar enzimas para la digestión, formar tejidos, convertir hidratos de carbono, y la fibra, que está presente en alimentos principalmente en carbohidratos, frutas, verduras, van a ayudarnos a producir heces abundantes y blandas para combatir el estreñimiento y enfermedades intestinales. Como decíamos, los carbohidratos son la principal fuente de energía y nos ayuda a mantener reservas de glucógeno muscular. ¿Qué significa? Nos ayuda a mantener reservas de energía que están dentro de nuestros músculos. ¿Cuáles son principalmente sus alimentos? Cereales, tubérculos, raíces, menestras y frutas. Dentro de los cereales tenemos la quinoa, el trigo, la avena, el choclo. De estos hay algunos derivados en harinas, en pan, tostadas, granolas, etc. También tenemos a los tubérculos y raíces como papa, camote, oca, mashua, maca, las menestras, lentejas, frijoles, garbanzos, y las frutas como por ejemplo plátano, manzana, naranja, etc. Las grasas también son fuente de energía y también nos ayudan a ahorrar este glucógeno muscular que nos da energía y que está en nuestros músculos. Dentro de estas vemos aceites y oleaginosas, semillas secas, algunos derivados y grasa animal saludable. Aceites vegetales, de oliva, aceitunas, palta, el cacao, semillas secas como chía, linaza, pecanas, algunos derivados de esto, harinas, chocolates, y dentro de la grasa animal saludable principalmente lo que es el pescado y algunos suplementos que tengan omega 3. Las proteínas nos van a ayudar a construir músculo, a mantener músculo, a reparar, regenerar el músculo. Dentro de estos tenemos proteínas de origen animal, que van a ser proteínas de alto valor biológico, que significa que van a contener aminoácidos esenciales, y también otros de cereales, menestras y semillas secas. Dentro de las carnes animales tenemos pescado, huevo, lácteos, vísceras, y los cereales tenemos principalmente la quinoa. Menestras, todas las menestras van a aportarnos proteínas, y las semillas secas como chía, linaza, pecana, maní, almendras, nueces van a contener cierto grado de proteínas, pero también es alto contenido en grasas que si bien son saludables,
pues no se puede constituir un alimento solo comiendo semillas secas. Para eso tenemos otros tipos de proteínas. Otro concepto importante de repasar es la proporción de nuestro plato saludable. Recordemos que nuestro plato saludable debe tener la mitad de verduras, ¿no?, y frutas, y la otra mitad se va a dividir entre cereales, ¿no?, y lo que son las proteínas. Dentro de las proteínas vimos que eran de origen animal, origen vegetal también. Los cereales, hablando no solamente de arroz, sino también, por ejemplo, de quinoa, de trigo, y dentro de las verduras y frutas nos van a acompañar para darnos más vitaminas y minerales. Ahora, hablando específicamente sobre los carbohidratos, hay que tener en cuenta que hay dos tipos principales de carbohidratos, los simples y los complejos. Los simples, como dice su nombre, son estructuras más cortas, se van a digerir más rápido, pero como se digieren muy rápido, también provocan un aumento rápido en los niveles de azúcar en sangre. Mientras que los carbohidratos complejos tienen cadenas más largas, ¿no? Acá vemos a la fibra, los almidones, que van a tardarse más en digerir y por lo tanto nos van a dar un suministro de energía más sostenido y niveles de azúcar en sangre más estables. Asimismo, estos carbohidratos complejos nos aportan minerales, vitaminas y fibra. Aquí vemos una imagen de lo que pasa cuando nosotros comemos diversos tipos de carbohidratos. Cuando comemos un carbohidrato simple, por ejemplo, panes, harinas refinadas, ¿no?, postrecitos, cereales, el arroz que no tiene casi fibra, chocolates, bollos, lácteos, mermeladas, va a hacer que haya un pico elevado de azúcar en sangre. Se digieren muy rápido y por lo tanto liberan gran cantidad de azúcar y energía al cuerpo. Y así como sube, también va a bajar muy rápido. Baja tan rápido que en algún momento esta persona vuelve a tener hambre y este es el problema porque vuelve a consumir más carbohidratos. Mientras que cuando nosotros consumimos carbohidratos complejos, principalmente en frutas, verduras, granos, harinas integrales, algunos lácteos, frutos secos, las legumbres, van a producir un aumento leve de azúcar, se digieren más lento y este pico de glucosa o de azúcar va a ser más sostenido. Como vemos, dura un poco más y no cae bruscamente, sino que se mantiene, lo que produce una saciedad, es decir, que la persona no va a tener hambre inmediatamente, va a pasar mucho más tiempo antes de que pueda tener hambre. ¿Cuál es la cantidad de fibra recomendada en adultos? En el caso de varones entre 19 y 50 años, se recomienda unos 35 gramos de fibra al día, pero lograr esta cantidad de fibra no es tan fácil. Vemos acá, por ejemplo, una dieta durante todo el día de una persona adulta en el cual vemos que su desayuno consiste en leche, café, algunas galletas, en el almuerzo arroz con pan blanco, una hamburguesa, patatas fritas, una manzana pero pelada. A nivel de la merienda, un yogur con galletas y en la cena una sopa de pasta, de fideos, una tortilla, un tomate, pan blanco nuevamente y naranja. A pesar de todo lo que he consumido, a pesar que se ha añadido por ahí ciertas frutas, ciertas verduras, apenas ha llegado a una totalidad de 8.58 gramos de fibra, versus lo que debería tener una persona entre mujeres y varones entre 30 y 35 gramos de aporte de fibra diario. Entonces es un poco difícil poder llegar a esta cantidad de fibra, pero para eso algunas recomendaciones, como por ejemplo consumir los productos, ¿no?, con sus cáscaras, ¿no?, y tratar de aumentar la cantidad de frutas y verduras. Aquí vemos, por ejemplo, la cantidad de fibra que tienen algunos alimentos. En el caso de 100 gramos, por ejemplo, de frijoles, podríamos encontrar unos 16 gramos de fibra. Es por eso que algunos de estos alimentos nos pueden caer un poco pesados,
porque se digieren más lento por la misma cantidad de fibra que tienen. Otro ejemplo tenemos al aguacate, la palta, en el cual 100 gramos de palta nos aportan 7 gramos de fibra. Vemos en la parte de abajo las lentejas. Estas lentejas en una taza cocida, ¿no? En 100 gramos de lenteja cocida, encontraríamos también alrededor de 15.6 gramos de fibra. Pero si por ejemplo vemos el arroz integral, es decir, un arroz que ya tiene mayor cantidad de fibra, en 100 gramos apenas llega a 1.8 gramos, lo que significa que un arroz blanco que no sea integral tiene mucho menos. Y ese es el principal problema porque no estamos añadiendo frutas y verduras a nuestra dieta diaria y muchas veces comemos harinas simples como un arroz blanco, un pan blanco, que no aportan fibra. Otro tema que vamos a repasar es sobre el consumo de frutas. Recordemos que las frutas son dulces por un tipo de azúcar que se llama fructosa. La fructosa se digiere más lento que la glucosa. Esto significa que la fruta no dispara insulina como otros dulces, otras cosas dulces. Tampoco genera el mismo pico de azúcar que un azúcar refinado. Y también es más amigable metabólicamente. Adicional a eso, las frutas contienen fibra. Por eso es que a algunas personas esto les puede generar malestar estomacal, hinchazón, generar gases, sobre todo si las personas no están acostumbradas. Entonces, si bien es cierto, son dulces, no es el mismo tipo de azúcar que, por ejemplo, encontraríamos en un pan o en un queque, sino es un azúcar diferente que se va a metabolizar diferente, ¿no? Y a su vez nos va a producir algún tipo de saciedad por la fibra que puede contener la fruta. Algunas recomendaciones: no comer fruta inmediatamente después de comer, sobre todo comidas pesadas. Y siempre tener en cuenta que hay que tomar la fruta cuando nos siente mejor. No hay una indicación, una obligación de solo tomarla en ayunas, solo comerla en la noche, solo comerla como snack. Eso va a depender de cómo nosotros estemos acostumbrados, nos siente mejor la fruta. No a todas las personas van a tener el mismo tipo de digestión. Si es que en caso hubiera algún problema de digestión, se recomienda de preferencia comerla en ayunas, de repente entre comidas o como un snack aislado. Se recomienda que nuestra dieta esté basada en la combinación de alimentos energéticos, alimentos constructores y alimentos reguladores. Alimentos energéticos que nos den energía, vitalidad para realizar nuestras actividades diarias, como por ejemplo cereales, tubérculos, algunas grasas saludables, azúcares que están principalmente dentro de las frutas. Alimentos constructores que nos ayudan a construir tejido, a favorecer el crecimiento, mantener nuestras reservas de músculo, como por ejemplo las carnes, vísceras de res, aves, pescados, leche o derivados, huevos y menestras. Y finalmente alimentos reguladores para ayudar a regular nuestro organismo, protegernos de enfermedades, dentro de las cuales principalmente tenemos a las frutas y verduras que contienen vitaminas y minerales. Otro concepto que anteriormente habíamos visto y vamos a repasar son sobre los alimentos naturales, procesados y ultraprocesados. Hay alimentos naturales o mínimamente procesados, como por ejemplo avenas, menestras, ¿no? Los frutos secos, que requieren un proceso mínimo para poder consumirlo, pero finalmente son naturales. El huevo también, la leche, por ejemplo. Tenemos alimentos o ingredientes culinarios procesados. Necesitamos que tengan un proceso para que nosotros podamos utilizarlo. La sal, el aceite, el azúcar, algunas harinas, etc. Después de eso ya pasamos a lo que son los alimentos procesados y ultraprocesados. Procesados requieren un proceso, pero todavía hay cierto contenido de alimento en ese producto, como por ejemplo ciertos quesos, los quesos que requieren un proceso para poder mantenerse, para conservarse, los yogures, por ejemplo, algunos jamonadas, los fideos. Mientras que los alimentos ultraprocesados ya son alimentos que no contienen casi realmente alimento y que usualmente contienen mezclas
e inclusive ingredientes derivados del petróleo para darle esa consistencia o ese sabor. Mientras más vistoso sea el empaque, más probable es que sea que no tenga casi alimento y que puedan ser alimentos ya ultraprocesados. Justamente en este tipo de alimentos es donde solemos tener los octógonos que se han establecido para generar estas alarmas del consumo. Dentro de esos octógonos tenemos, por ejemplo, el alto en grasas saturadas, que producen un daño no solamente a nivel cardiovascular, sino también a nivel metabólico. Alto en azúcar, ¿no? El azúcar que puede estar en relación a una prediabetes, que puede estar en relación a un aumento de peso. Alto en sodio, el sodio que eleva nuestra presión arterial y también interviene en algunas alteraciones de metabolismo. Y las grasas trans que están asociadas a enfermedades graves. Finalmente vamos a repasar cómo es que se leía una etiqueta de información nutricional en los productos envasados que consumimos día a día. Como por ejemplo, aquí vemos una etiqueta de información nutricional que nos dice las porciones por envase, el tamaño de cada porción, cuántas calorías tiene, cuáles son los nutrientes y de estos cuál es el porcentaje de valor nutricional que tiene cada nutriente. Las porciones por envase nos van a mostrar el número total de porciones en ese envase o paquete completo. Y teniendo en cuenta que un paquete puede tener más de una porción, como por ejemplo acá que este producto tiene 2 porciones por cada envase. El tamaño de la porción que se basa habitualmente en una porción de alimento que se come por vez. Algunos envases pueden tener información que se exhiba incluso por paquete y no por porción. Y esto hay que tener en cuenta para poder sobre todo comparar productos, cuál es el tamaño de la porción. Luego tenemos las calorías, que se refiere a la energía suministrada de todos estos nutrientes en esta porción de alimento. Tenemos todos los nutrientes para ver, ¿no?, qué es lo que contiene este producto, dentro del cual van a estar las grasas, el colesterol, el sodio, las proteínas, los carbohidratos y finalmente cuáles son los porcentajes de valor nutricional, que nos va a mostrar cuánto un nutriente en esta porción contribuye a nuestra dieta diaria total, ¿no? Por eso dice porcentaje de valor nutricional diario. ¿Cuánto de este porcentaje es lo que a nosotros nos sirve como nuestro porcentaje total de nuestra dieta? Como ejemplo tenemos acá a nuestra famosa sopita Genomen, en la cual si vemos la información nutricional, vamos a ver que este paquete tiene 2 porciones. En cada porción viene a ser medio paquete. Y por cada porción de producto preparado, por ejemplo, vamos a ver que solamente tiene dentro de esto los nutrientes como grasas, carbohidratos, proteínas y sodio. Y en este caso el sodio tiene 823 miligramos por porción de producto preparado. Es decir, por 290 gramos de la sopa Genomen vamos a tener 823 miligramos de sodio. Las proteínas máximo van a ser 4.3 gramos. Los carbohidratos, sí, altamente en carbohidratos 25 gramos. Y las grasas hasta 3.3 gramos. Si recordamos un poco sobre la que anteriormente también el año pasado vimos sobre la cantidad de sodio recomendada, decíamos que máximo era 1-2 gramos de sodio al día. Es decir, 823 miligramos se está acercando a casi 1 gramo de sodio, que ya nos está diciendo que esta sopa es muy salada, alto contenido en sodio. Solo en una sopa estamos llegando casi a más, ¿no? Casi a la mitad del requerimiento diario de sodio. Si a esto le añadimos otros productos envasados, estaríamos sobrepasando la cantidad recomendada. Aquí también tenemos, por ejemplo, la gaseosa. En este caso, esta gaseosa
tiene 6 porciones por botella, es una botella grande. Y en cada porción, por ejemplo, vamos a ver lo que son los azúcares. Los azúcares, 22.5 gramos de azúcares en este producto. ¿Qué pasa con las proteínas? 0. Con las grasas, 0. Pero con la energía, sí, en 100 kilocalorías. Es decir, es altamente energético, pero a base de azúcares principalmente. Y son azúcares simples. Las papitas Lay's, en donde vemos, por ejemplo, la cantidad de sodio, que es 270 miligramos por porción, los carbohidratos totales 7 gramos por porción y la fibra dietética apenas 1 gramo por porción de empaque. Estas papas realmente casi no tienen fibra. Acá hemos dejado algunos otros ejemplos para que puedan también revisarlos. Acá vemos otro ejemplo en relación a lo que es el yogur. Tenemos dos yogurts. El de la izquierda, en donde vamos a ver, por ejemplo, el nivel de los azúcares totales por porción, o bueno, en este caso vamos a compararlos por 100 gramos. Son 9.9 gramos. De estos, ¿no?, de los carbohidratos totales, que eran 10.1, solamente en azúcares llega a 9.9. Mientras que en el yogur de la derecha vamos a ver que los azúcares totales apenas llegan a 5.2 gramos por 100 gramos de producto. Aquí también algunos ejemplos en base a lo que es el yogur griego. Bien, si hubiera alguna pregunta se pueden contactar a mi número o los correos indicados. Gracias.